He nacido en Ginebra y pertenezco a una de las familias más distinguidas de aquella república. Mis antepasados ocuparon cargos de consejeros y síndicos durante muchos años, y mi padre desempeñó numerosos puestos públicos con honor y beneplácito general, siendo respetado por todos quienes lo conocían por su integridad y su incansable dedicación a los asuntos públicos. Pasó su juventud profundamente absorto en los problemas de su país, y diversas circunstancias le impidieron casarse joven, por lo que solo al declinar la vida llegó a formar una familia. Me siento obligado a recordar las circunstancias que rodearon su matrimonio, porque ilustran bien el carácter de mi padre. Uno de sus amigos más íntimos, un comerciante, sufrió numerosos inconvenientes que lo llevaron a la pobreza, después de haber sido un hombre rico. Beaufort, como se llamaba este amigo de mi padre, tenía un carácter orgulloso e inflexible, incapaz de soportar una vida pobre y oscura en el mismo país donde antes se destacaba por su categoría y magnificencia. Por ello, después de pagar honrosamente sus deudas, se retiró con su hija a Lucerna, donde vivió miserable y olvidado. Mi padre, que quería cordialmente a Beaufort, se sintió muy apenado al verlo retirarse en circunstancias tan desgraciadas y deploró sinceramente aquel falso orgullo que lo llevó a actuar de una manera tan contraria a la amistad que los unía. No perdió tiempo en buscarlo, con la esperanza de convencerlo para que recomenzara su vida, ofreciéndole crédito y ayuda. Beaufort había tomado precauciones para no ser hallado fácilmente, de modo que pasaron 10 meses antes de que mi padre diera con su paradero. Alegre por el hallazgo, se apresuró a ponerse en camino hacia la casa, situada en una calle miserable, cerca del río Reus. Sin embargo, a su llegada solo encontró miseria y desesperación. Beaufort había logrado salvar una mínima parte de su fortuna, suficiente para permitirle vivir algunos meses, durante los cuales confiaba en conseguir algún empleo respetable en una casa de comercio. Ese intervalo lo pasó en la inactividad, y al no tener nada que distrajera sus pensamientos, su pena aumentó diariamente, hasta que, finalmente, cayó en cama, enfermo e incapaz de esfuerzo alguno. La hija lo cuidó con toda dedicación, pero veía, desesperada, que sus pequeños recursos se agotaban rápidamente y que no les quedaba otra perspectiva de sustento. Sin embargo, Caroline Beaufort tenía un espíritu de temple extraordinario, y su valor le permitió afrontar la adversidad. Se ocupó de algunas labores sencillas, hizo trabajos con paja y, mediante varios otros medios, logró obtener un pequeño ingreso, apenas suficiente para que pudieran subsistir. Pasaron así varios meses. Beaufort fue empeorando y la hija tuvo que dedicar la mayor parte del día a atenderlo. Sus medios de vida disminuyeron progresivamente, hasta que, al 10º mes, Beaufort murió en los brazos de su hija, dejándola en la miseria. Este último golpe quebrantó a la joven, que lloraba amargamente junto al féretro de su padre cuando mi padre entró en la habitación. Él se convirtió en el protector de la desgraciada joven, quien confió en su cuidado, y después de asistir al sepelio de su amigo, la llevó a Ginebra, donde la puso bajo la protección de una familia con la que estaba emparentado. 2 años después, Caroline se convirtió en su esposa. Mis padres tenían una gran diferencia de edad, pero esto, al parecer, no hizo sino unirlos aún más estrechamente en su cariño. El recto espíritu de mi padre poseía un sentido de la justicia que le impedía querer a alguien cuya conducta no aprobara. Tal vez, en años anteriores, había sufrido por el indigno proceder de alguien a quien amaba, y por eso valoraba tanto la nobleza. En su cariño hacia mi madre había una gratitud y una adoración a las que para nada afectaba la diferencia de edad, pues las inspiraba el respeto por sus virtudes y el deseo de compensarle en parte las penas que había sufrido. Hacía todo lo posible por complacer los deseos y comodidades de mi madre, a quien se esforzaba por proteger, así como un jardinero procura cuidar una planta exótica contra cualquier viento, rodeándola de cuanto pudiera traer placer a su suave y benévolo espíritu. Ella había visto quebrantarse su salud y hasta la tranquilidad de su espíritu,
siempre equilibrado hasta entonces, a causa de los sinsabores que había atravesado. Durante los 2 años anteriores al matrimonio, mi padre fue renunciando a sus cargos públicos, e inmediatamente después de su unión, se retiraron en busca del agradable clima de Italia, y el cambio de ambiente y de pensamientos que le proporcionó el viaje por aquella tierra maravillosa fue un excelente remedio para su debilitada salud. De Italia, pasaron a Alemania y Francia. Yo, el mayor de sus hijos, nací en Nápoles, y de niño los acompañé en sus excursiones. Durante muchos años fui hijo único, y aunque su mutuo afecto era grande, parecía que poseían inagotables reservas de cariño, que también me derramaban a mí. Al pensar en ellos, lo primero que recuerdo son las tiernas caricias de mi madre y la placentera sonrisa de mi padre al mirarme. Era para ellos un juguete mimado, un ídolo y, más aún, su hijo, la criatura inocente e indefensa con que los obsequió el cielo, a quien debían guiar hacia el bien, y cuya felicidad o desgracia dependían de la forma en que ellos cumplieran sus deberes paternales. Con este profundo reconocimiento de su deuda hacia el ser al que le habían dado la vida, sumado a la ternura existente en ambos, es fácil imaginar que, así como en cada una de las horas de mi infancia recibí lecciones de paciencia, caridad y autodominio, fui además guiado con tanta dulzura que mi vida parecía transcurrir en un perpetuo goce. Mi madre ansiaba tener una hija, pero durante mucho tiempo seguí siendo el único objeto de sus cuidados. Cuando tenía unos 5 años, durante una excursión en la que atravesaron las fronteras italianas, pasaron una semana cerca del lago de Como. Su bondad los impulsaba a menudo a entrar en las chozas de los pobres. Para mi madre, aquello era más que una obligación, era una necesidad, una pasión, pues recordaba cuánto había sufrido y de qué manera recibió ayuda, y quería, a su vez, hacer las veces de ángel de la guarda para los afligidos. En uno de sus paseos, les llamó la atención una choza muy pobre situada en un valle, cuyo aspecto era miserable, mientras una cantidad de niños desarrapados reunidos en ella evidenciaba la extrema penuria que allí se padecía. Mi madre fue conmigo a visitar la casucha un día en que mi padre había ido a Milán. Allí vimos a un matrimonio campesino, ya desgastado y vencido por las preocupaciones y el trabajo, que distribuía una escasa comida entre 5 hambrientos pequeños, uno de los cuales agradó más que los otros a mi madre. Era una niñita distinta a los demás, pues mientras sus 4 compañeros, de ojos negros, parecían pequeños vagabundos, ella era muy delicada y rubia. Tenía un brillante cabello dorado y, a pesar de la pobreza de sus ropas, parecía ostentar una corona de distinción en la cabeza. De frente amplia y despejada, con límpidos ojos azules, sus labios y la forma de su rostro le daban una sensibilidad y dulzura tan expresivas que era imposible mirarla sin ver en ella un ser extraordinario, descendido del cielo y luciendo en sus rasgos un toque divino. La campesina, al notar que mi madre miraba con sorpresa y admiración a aquella niña tan hermosa, le hizo saber con gusto su historia. No era hija suya, sino de un noble de Milán y de una alemana que murió al darla a luz, por lo que les fue entregada para que la criaran, en una época en que su situación era mucho mejor. Entonces, no llevaban mucho tiempo de casados y su hijo mayor acababa de nacer. El padre de su pupila era uno de esos italianos criados en la adoración de las antiguas glorias de su país, uno de los Schiavi Ognor Frementi que luchaban por la libertad de su patria. Finalmente, fue víctima de su ideal, y aún entonces no se sabía si había muerto o yacía en los calabozos de Austria. Fueron confiscadas sus propiedades, y la niña, que quedó en la miseria, siguió viviendo con sus padres adoptivos en aquel medio agreste, en el que se destacaba como una rosa cultivada en medio de oscuros zarzales. A su regreso de Milán, mi padre me encontró jugando en el vestíbulo de nuestra casa de campo con una niñita hermosa como los ángeles, una criatura cuyos ojos parecían irradiar luz, y cuyos modales y movimientos eran más ligeros que los de las gamuzas en las montañas. No tardó en conocer la historia de aquella aparición. Contando con la autorización de su esposo,
Mi madre había pedido a los rústicos tutores que le cedieran a su pupila. Ellos la querían y su presencia era como una bendición, pero sabían que ellos mismos la privaban de los beneficios de una buena educación, por lo que la entregaron gustosamente, esperando que las condiciones de vida de su protegida mejoraran considerablemente. Una vez en casa, mi madre encargó a una pobre mujer que vivía cerca de nuestra casa de campo que cuidara y educara a Elizabeth. Entre ella y yo, no habían ya términos de parentesco, pero nunca nos llamamos sino primos. Los nombres de primo y prima resultaban menos intrincados que los de hermano y hermana, aunque de hecho Elizabeth era para mí como una hermana, antes de haberle entregado mi alma con una pasión digna de un sentimiento más sagrado. Sentí desde niño que tenía el deber de cuidar de mi Elizabeth, de protegerla y de tratar de hacerle feliz. Por mi parte, fui el juguete favorito y la compañera más querida de mis padres. La atención a sus pequeños quereres, a sus deseos infantiles, no hacía sino aumentar en ellos ese espíritu de ternura y amor que la compañía de Elizabeth ponía de manifiesto. Toda la vida fue para nosotros un juego, siempre dulce y gozoso. Sin embargo, desde el primer instante, ella se destacó, a mi modo de ver, como mi más preciado tesoro. Un suspiro de Elizabeth era una flecha a mi pecho, el mío, por el contrario, significaba alegría y contento. Nos complementábamos con gran simpatía, y nuestros gustos eran tan parecidos que rara vez nuestros deseos divergían. Una amistad tan tierna no era inusual entre hermanos. La nobleza de sus rasgos, la dignidad de su porte, la dulzura de su voz y su sonrisa jamás eran despreciadas por mí. Se había planificado desde un principio que nos casaríamos y, con el paso de los años, yo llegué a sentir que me pertenecía en cuerpo y alma. Es evidente que era distinta a mí, tanto en su carácter como en sus inclinaciones. Mientras yo era impulsivo, apasionado y curioso, ella siempre fue tranquila, afectuosa y amorosa, mostrando una paz interior que la hacía más feliz que yo, cuya naturaleza estaba destinada a luchas y desencantos. Mis padres se dieron cuenta del lazo especial que nos unía y apoyaron la relación sin reservas. Para ellos, era una bendición vernos tan unidos y felices, y nunca dudaron de que, al llegar a la edad adecuada, nos casaríamos y formaríamos una familia tan amorosa como la que ellos habían creado.